cuando se producen mutaciones en estos, pueden conducir a un trastorno fenotipo similar a la de las enfermedades del DNA mitocondrial. Y eso estamos explicando por qué. Porque hay varios mecanismos que tienen que ver con el DNA mitocondrial que son regulados por genes nucleares, ¿no? Vamos a decirlo así, por genes que se encuentran en el ADN. Una de las características que hace muchas veces que el DNA mitocondrial presente mutaciones más frecuentes que en el caso del ADN nuclear es porque la tasa de mutación mitocondrial es más alta que en el ADN nuclear. El DNA mitocondrial tiene una tasa de 10 a 17 veces mayor que la observada del ADN nuclear. Y esto básicamente, ¿por qué? Porque acabamos de mencionar que el ADN mitocondrial tiene mecanismos de reparación, ¿o no? No tiene mecanismos de reparación. En el caso del ADN nuclear sí existe el mecanismo de reparación para contrarrestar el daño que pueda haberse producido. Segundo factor, el ADN nuclear está organizado con proteínas llamadas histonas, que de alguna otra manera protegen el ADN, ¿correcto? Pero en el ADN mitocondrial está libre de la protección de las histonas. Entonces ahí tenemos dos factores importantes que nos explican por qué la tasa de mutación del DNA mitocondrial es 10 a 17 veces mayor que la que se observa en el ADN nuclear. Ahora, también de igual manera, la tasa de mutación del DNA mitocondrial se puede aumentar por factores medioambientales, o sea, por factores exógenos, o por la mutación de genes que tienen que ver con el mantenimiento del DNA mitocondrial. Entonces, hay tres factores importantes que explican por qué la tasa de mutación del DNA mitocondrial es mucho más alta que la tasa de mutación del ADN nuclear. Y esto hace que las enfermedades mitocondriales no sean tan infrecuentes, porque en el caso de las enfermedades por mutaciones en el ADN nuclear, hemos visto que hay enfermedades cuya frecuencia es 1 cada 50.000, 1 cada 100.000, ¿no es cierto? Entonces son enfermedades raras, muy infrecuentes. En cambio, la tasa de mutación del DNA mitocondrial, al ser más alta, hace que más o menos 1 de cada 1.500 o 1.500 personas exista alguien que tenga alguna enfermedad de tipo mitocondrial. Entonces, esas mutaciones... Dile a las chicas en el grupo que una de ellas se me ha traído agua, no vayan a comprar las dos. Con la síntesis de proteínas de la fosforilación oxidativa y en otras regiones importantes del DNA mitocondrial está asociado más o menos aproximadamente con 300 enfermedades que se han identificado. O sea, 300 enfermedades, probablemente un poco más, porque esa revisión es del 2015, entonces deben haber descritas más de 300 enfermedades que se producen por mutaciones en el DNA mitocondrial. Mutaciones que pueden ocurrir en distintos genes, como por ejemplo en los genes que tienen que ver como la NAT6 o mutaciones de la NAT4, ¿no es cierto?, del NAT1 también, y esas mutaciones están afectando a los genes relacionados con la enzima llamada deshidrogenasa, ¿okay? La enzima deshidrogenasa. Entonces, es una enzima muy importante para el mecanismo del ciclo de Krebs. Entonces, aquí estamos viendo en flechitas los puntos donde ocurren mutaciones y pueden producir, por ejemplo, el síndrome de Melas, el síndrome del CPO, el síndrome de Long y varios tipos de enfermedades de origen mitocondrial. Esos síndromes que tienen estos nombrecitos, LHON, ELAS, MELAS, en fin, tienen esos nombres, pero esos son símbolos, abreviaturas de las enfermedades mitocondriales que vamos a ver luego más adelante su verdadero nombre. Entonces, cuando se produce una enfermedad de tipo mitocondrial, los síntomas se producen sobre todo a nivel de tejidos muy dependientes de energía en forma de ATP. Son básicamente el tejido nervioso, o sea, el cerebro, el tejido cardíaco o músculo cardíaco, que sería el corazón, los tejidos músculo esquelético,
vista. Entonces esos son los principales órganos que sufren básicamente cuando hay una mutación en el DNA mitocondrial y por lo tanto sus manifestaciones clínicas generalmente están circunscritas a alguna afectación en el cerebro, en el corazón, en el músculo, en el oído. Estas enfermedades mitocondriales son muy variables genética y clínicamente porque el mismo síndrome puede deberse a diferentes mutaciones o el mismo defecto tener una presentación clínica diferente. ¿Okay? Si vemos en la diapositiva aquí hay una enfermedad, por ejemplo, LHO, una enfermedad del NOM, hay mutación aquí. La misma enfermedad se produce si hay mutación aquí. La misma enfermedad se produce si hay mutación a este nivel. Entonces vamos a tener que hay varias mutaciones que son capaces de producir la misma enfermedad y también tener una presentación clínica diferente. Eso significa que estos genes, estas enfermedades mitocondriales van a depender, por ejemplo, de lo que conocemos como el nombre de la expresividad variable y de la pleiotropía, ¿cierto? En la que varios genes son capaces de producir varias mutaciones o enfermedades, varios síntomas. Entonces, el fenotipo va a depender de los genes implicados, del tipo de mutación, si la mutación es de sentido, sin sentido o si es una lesión, y del porcentaje de mitocondrias normales versus las mitocondrias anormales que presentan mutación. Esto es un factor muy importante y también obviamente del tejido implicado. Ese factor que tiene que ver básicamente con el porcentaje de mitocondrias normales y mitocondrias anormales, eso tiene que ver porque nosotros tenemos, en el caso de nuestras células, varias cantidades de mitocondrias. Y entonces, en algunos casos, las mutaciones pueden afectar solo a algunas mitocondrias y a otras no. Entonces, puede haber que ocurran células en las cuales tienen algunos células con sus mitocondrias de DNA mutado y algunas que van a tener su DNA normal. Entonces ahí va a buscarse un umbral a partir de cuánta cantidad de ADN mitocondrial tiene que producirse mutado para que empiece a haber la sintomatología o las manifestaciones clínicas. Entonces eso se ha estado revisando, esa variabilidad que hay, es muy importante tomar en cuenta para la expresión de la enfermedad. Una cosa es encontrar una célula o una mitocondria con DNA mutado y otra cosa es encontrar una célula con el 100% de su DNA mitocondrial mutado. ¿Okay? Entonces la posibilidad de enfermedad y las manifestaciones clínicas obviamente van a ser más cercano cuando ocurra el 100%. Hay casos en los cuales puede haber una mutación solo de un poco porcentaje de DNA mitocondrial en nuestro genoma y es positivo, presenta la mutación. Pero como es de expresividad variable, a veces no tiene ni siquiera sintomatología o manifestaciones clínicas. Entonces, más de 100 reordenamientos y 100 mutaciones puntuales diferentes se han identificado en el ámbito de los DNA mitocondriales que pueden causar enfermedad y ya sabemos que a menudo los dos sistemas que frecuentemente se ven afectados son el sistema nervioso central y el aparato locomotor que está representado por tejido muscular de tipo esquelético principalmente. Las enfermedades que resultan de estas mutaciones muestran patrones de diferencia de herencia debido a tres características que ocurren de manera inusual en las mitocondrias. Uno es debido a la segregación replicativa o la deriva genética, otro es a la homoplasmia y la heteroplasmia, y otro se va a deber también al mecanismo de herencia materna. Y entre las tres consiguen lo que se llama el efecto maternal de tipo de botella, ¿no? De cuello de botella o el efecto Botrynin. Entonces es un efecto que se llama el efecto de cuello de botella. Entonces, lo primero que tenemos que tener en mente es que
mutación, la mutación ocurre de manera aleatoria. ¿Okay? Y esa manera aleatoria que va a producirse la mutación va a generar que algunas mitocondrias, su DNA esté mutado, como le decía, y algunas otras mitocondrias, su DNA esté normal. ¿Okay? Y entonces, cuando estas copias se replican y se dividen, obviamente las que son células que tenían su DNA mitocondrial mutado generan células con DNA mitocondrial mutado. En cambio, las células que tienen su DNA mitocondrial normal se dividen y su DNA mitocondrial será normal. Pero en este proceso de división celular, la repartición de las mitocondrias no es proporcional. Entonces, digamos que acá yo tengo 50 mitocondrias normales y 50 mitocondrias mutadas. Por lo tanto, se van en la célula que va a haber 25 normales y 25 mutadas. No es así. ¿Okay? Puede en la división irse, por ejemplo, a una célula 50 normales y a la otra célula se pueden ir las 50 mutadas. O pueden repartirse de manera aleatoria. Entonces, esto no significa que durante la división celular y la replicación del DNA mitocondrial se van a generar de manera proporcional la distribución de los ADN mitocondriales mutados, ¿correcto? Entonces puede, por tanto, cambiar mucho el porcentaje de mutaciones de madres a hijos. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Entiende esto? Perfecto. Y esto lo podemos nosotros